También conocido por el nombre de Shimen Takezo, se cree que Musashi nació en un pueblo de Miyamoto, en la provincia de Mimakasa, en torno al año 1584. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las sombras sobre su biografía empiezan a disiparse en 1597, cuando tenía 13 años, que aceptó el desafío con un duelista llamado Arima Kiei y lo mató en combate singular, siendo el primero de una larga lista de contrincantes. Finalmente, Musashi se asentó cuando tenía 50 años, ya que consideró haber aprendido todo lo que podía aprender a base de vagabundear. Durante todo este periodo de su vida se mantuvo relativamente aparte de la sociedad, dedicándose exclusivamente a la búsqueda de iluminación a través del camino de la espada. Dedicado solamente a perfeccionar sus habilidades, vivió de una forma bastante precaria, vagabundeando por el país y durmiendo al raso en lo más frío del invierno, sin preocuparse por su aspecto físico, ni tomar esposa, ni dedicarse a ninguna profesión, aparte de su propio estudio, aunque hay algunas referencias de que tuvo una novia llamada Otsu. Se dice que nunca entró a una bañera por el temor de ser sorprendido desarmado, y que su apariencia era tosca y salvaje. En la batalla de Sekihara sobrevivió no solo a 3 días que duró la batalla, en los cuales murieron alrededor de 70.000 guerreros, sino que también los siguientes de caza y de masacre de los supervivientes del ejército derrotado. Musashi constantemente buscó contactar con intelectuales del sacerdoticio, artistas, monjes, artesanos y célebres pintores de la época, con el único fin de ensanchar sus conocimientos. Él dijo en cierta ocasión: estudia los caminos de todas las profesiones. Como artista, destaca mucho el estilo pictórico de la tinta monocroma y produce su obra al principio de este periodo Edo. Musashi es más conocido por su nombre artístico Ninten. Nos dejó una colección de 10 obras, realizadas en el más puro estilo de la tinta monocroma, que pueden colocarse entre las que mejor expresan la espiritualidad de esta escuela pictórica. La obra de Musashi es un ejemplo de arte simplificado y tal y como él ya había desarrollado en la escuela del sable, existiendo este mismo paralelismo de innegable fuerza interior. Siguen sus obras el estilo de trazos vigorosos, cortes de espada y abreviados en que había sido maestro Yang Kai en la dinastía Song de China. Estas técnicas, llamadas en japonés Genpitsu, es el resultado de un adiestramiento asombroso en los trazos del pincel, que llegan a manejarse con una fuerza y rapidez increíbles. Cada trazo es la expresión del sentimiento interior que queda estampado en el papel para siempre. En una de las obras más conocidas de Miyamoto, Ninten, pájaro pasando por una rama muerta, la rama está hecha de un solo trazo decidido de pincel, con una graduación de intensidad, dada con la misma habilidad que podía haberlo hecho Yuan Kai. Este es el resultado de muchos años de ejercicio continuo, hasta conseguir un dominio absoluto del pincel y todas sus posibilidades. A Ninten le gustaba pintar pájaros solitarios y altivos, los ronines, en los que quizás viera su propio reflejo como hombre de armas. Musashi es conocido por los japoneses como Kensei, es decir, esgrima divino o santo de la espada. En 1643 escribe el libro de los 5 anillos, el Go-Rin no Sho, en referencia a la tierra, agua, fuego, viento y espacio, los 5 elementos del universo del budismo. Es el único entre los libros de artes marciales que trata no solo de la estrategia militar o el combate individual con espada, sino cualquier situación en la cual sea necesario usar la táctica. Los hombres de negocios japoneses usan el libro de los 5 anillos como un manual de gestión empresarial, desarrollando campañas de venta, tal y como si fuesen operaciones militares. Y que funcionen bien o no depende simplemente de lo bien que se hayan comprendido los principios de la estrategia. Nos cuenta: al llegar a los 30, reflexioné sobre mi pasado. Entendí que todas mis victorias no se debían exclusivamente a mi maestría en el combate, que quizás solo se debía a mi habilidad natural, o a que los deseos de los cielos eran favorables, o a que las estrategias de las demás escuelas eran inferiores a la mía. Tras esta conclusión, estudié mañana y noche para buscar los principios, y solo a los 50 años llegué a comprender el camino del guerrero. Desde entonces, he vivido sin seguir a ninguna escuela en particular. Con la virtud del guerrero, practiqué muchas artes y habilidades distintas, todo lo que ningún maestro podría enseñar. El libro no es una tesis de estrategia, según sus palabras, es una guía para hombres que quieren aprender la estrategia. Escribió sobre los diversos aspectos del kendo, de tal forma que cada uno puede estudiar según su nivel. Un principiante puede sacar provecho a nivel de principiante,
así como un experto puede captar sutilezas a nivel de experto. Cuanto más se lee, más se encuentra en sus páginas. Es en definitiva su último legado, la llave del camino que transitó. Cuando a los 30 años se había convertido en un experto luchador, no se estableció ni fundó una escuela, sino que abocó doblemente al estudio. En 1642, Musashi sufrió ataques de neuralgia, lo cual fueron indicios de su futura vida de enfermedad. En 1643, se retiró a una caverna llamada Reigando, que significa cueva de roca de espíritus, o el monte Iguato, para dedicarse a la contemplación, como ermitaño, para escribir el libro Los Cinco Anillos. Lo terminó en el segundo mes de 1945. En el quinto mes, presintió su muerte. Musashi dejó sus posesiones luego de dar su copia manuscrita del Go-Rin no Sho a su discípulo más cercano, Terao Magonojo. Murió en la cueva de Reingado alrededor del 19 del quinto mes, posiblemente el 13 de junio de 1645. El Yojo Senshi Denki describe su muerte así. Es notable el hecho de que Musashi murió supuestamente de cáncer torácico y no de combate. Su muerte fue pacífica y se dio después de terminar el Dokodo, la manera de caminar solo o la manera de la autoconfianza. 21 preceptos sobre la autodisciplina para guiar a las generaciones futuras. Su cuerpo fue enterrado con su armadura como era su deseo, en el pueblo de Yuge, cerca del camino principal del monte Iguato, mirando en la dirección en que los Hosokawas viajaban a Edo. Los restos descansaban en una tumba a 6 kilómetros del castillo Kumamoto. Su cabello fue enterrado en el monte Iguato. 9 años después, una de las fuentes principales de su vida, un monumento con un elogio principal para Musashi, se erigió en Kokura por orden de Miyamoto y Ori. Este monumento se llamó Kokura Hibun, un relato sobre la vida de Musashi, el Ninten-ki. Se publicó en Kumamoto en 1776 por Toyota Kagehide, basado en las relaciones de su abuelo, Toyota Masataka, quien también fue estudiante de la segunda generación de Musashi. Con la experiencia ganada durante todos sus duelos, aprendió a adaptarse a cada situación, usando todos los recursos posibles a su disposición y el manejo del arma del que dispone de la mejor manera posible. Los discípulos de Miyamoto escribieron muchas de estas proezas en el Ninten-ki, o Crónica de los Dos Cielos, una frase que precisamente con él se ha cumplido. Se dicen cosas reales mezcladas con leyendas. A día de hoy, es difícil distinguir qué cosas son verdad de todo lo que se cuenta de este mítico guerrero solitario. Musashi, aunque bien conocido por su técnica de las 12 espadas, era un maestro en una serie de otras artes, aparte de su habilidad con la espada. Su padre, Minusai, era un experto en el yute, hierro porra y taichi, espada antecesora de la katana, y se entiende que le habría enseñado a Musashi a una edad muy temprana el manejo de estas armas. Él era un estudiante excelente y alcanzó un alto nivel de habilidad por su temprana adolescencia. El momento de su primer duelo de Miyamoto Musashi se cree que en gran parte que sus habilidades venían de la experiencia en batalla de combates individuales. Sin embargo, no todas las lecciones de Musashi se aprendieron de sus compañeros o en combate. Shioda Amanosuke, uno de los estudiantes de Musashi, era un experto en el bo o bastón y le mostró todas las técnicas que conocía. Musashi hizo una serie de modificaciones y los incluyó en sus enseñanzas. Se cree que su interés por las armas de asta ha comenzado después de su breve duelo contra Mosu Gonosuke, el fundador de Shinto Mosu Ryu Jojutsu, o bastón corto. También se cree que aprendió Shuriken Jutsu, es decir, hojas arrojadizas, de otro de sus estudiantes, con nombre Takemura.